al principio de uno de los grandes libros de la cultura filosófica, la llamada Metafísica de Aristóteles, la primera línea dice: todos los hombres tienden por naturaleza a ver, a mirar, a entender, a saber, a interpretar el mundo, a saber qué significan las cosas. Y Aristóteles dice: todos los hombres, todos los seres humanos. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué tengo la ideología que tengo? ¿Quién ha hecho, quién ha forjado, quién ha colaborado, quién ha determinado mi ideología? Lo que yo soy, porque lo que yo soy es palabra, ¿eh? No solo el aspecto físico de cada uno de nosotros, que eso también es lo que somos como imagen, externamente, pero lo importante, lo que realmente somos, es no el estar en nuestro cuerpo, que es nuestro cuerpo, que es nuestra naturaleza, sino ser nuestro cuerpo, sobre todo ser nuestra mente. Y para eso podría servir la filosofía. Pensar lo que haces, pensar el sentido de lo que haces. Alguna vez me han presentado en alguna conferencia o incluso en el periódico, aparece Emilio Lledó, filósofo. ¿Qué más quisiera yo? Que saber lo que es la verdad, la justicia, el bien, etc. Y suena además a una filósofo, una cosa así como flotando por el aire, un personaje fuera de la realidad. Eso jamás, jamás ha sido la filosofía algo parecido a eso. Digamos, los que se llamaban filósofos, muchos de ellos no sabían todavía lo que eran, ¿no? Eran gente que querían ver, gente que querían entender, personas que encarnaban hasta cierto punto la conciencia crítica de una época. En el origen de la filosofía, en el origen del pensamiento, de eso que se llama, con más o menos acierto, pensamiento occidental, allí se hace una reflexión, es la primera gran reflexión sobre el lenguaje. Darnos cuenta de que tenemos una lengua materna en la que hemos nacido, pero que lo que somos es lengua matriz, una lengua capaz de manifestar lo que somos, lo que realmente somos, lo que realmente hemos vivido. La historia personal de cada ser se manifiesta en eso que yo llamaría lengua matriz. No solo lengua materna, tiene esta expresión tan hermosa, ¿verdad? Es una lengua que te acaricia, que te acoge, que te mima, pero que tienes que estar siempre, digámoslo, reflexionando sobre ella, para no caer en las palabras vacías, en las frases hechas, en el lenguaje trivializado, en el lenguaje escurridizo, en el lenguaje satinado, que no sirve para nada, ¿no? Entonces, una de las misiones más importantes de la filosofía es la reflexión, el pensar en las palabras. ¿Qué significa belleza? ¿Qué significa justicia? ¿Qué significa bien? ¿Qué quieres decir cuando dices esta palabra? Cuando dices amor, o cuando dices sabiduría, cuando dices conocimiento, cuando dices comunicación. Convertir al lenguaje en objeto, desde el sujeto que lo quiere entender, eso fue una revolución intelectual prodigiosa. Tan prodigiosa que debemos de seguirla manteniendo, que debemos de seguir interrogando al lenguaje para evitar que nos manipulen, que nos engañen, que nos ignorantifiquen. No sé si en esta casa, en la academia, ese verbo puede pronunciarse, pero bueno, me ha salido. O sea, que nos conviertan en ignorantes. Nunca ha habido tantas posibilidades de comunicación, nunca ha habido tantas posibilidades de entenderse los seres humanos a través de los medios de comunicación, que son, por otra parte, maravillosos, imprescindibles en nuestra sociedad, necesarios, etcétera, etcétera. Pero precisamente por esa abundancia de medios, hay que mimar más el lenguaje, hay que pensarlo más, hay que mirarlo más, hay que mirar más las palabras. Y eso se consigue a través de la educación, a través de la enseñanza, ¿no? A través de lo que aprendemos en la escuela. Y no sé si por desgracia, o mejor dicho, creo que por desgracia,
son los medios de comunicación los que tienen en sus manos el poder de la educación, de la transmisión de valores, de conocimientos, de sensaciones, de sentimientos. Lo que yo creo que distingue a Lledó es su capacidad de espera. Espera entender, espera hablar, espera conversar con la realidad para que ésta le dé respuestas. Pero él no tiene todas las respuestas. Y como es consciente de que nunca vendrán todas, sí espera algunas. Y yo creo que la esperanza de Lledó reside en la confianza que tiene en los otros, ¿no? Yo creo que los otros son su esperanza. Nuestra generación en Tenerife entró en contacto con Emilio Lledó de una manera muy nutritiva, porque era nuestro maestro. Era el profesor de filosofía, de historia de los sistemas filosóficos, que así se llamaba su asignatura, y a él siempre le hizo gracia esto. Él tenía 37 años y una familia. Tenía un BMW y era un hombre muy locuaz, como lo es ahora, muy simpático, y le gustaba muchísimo dar clase de pie ante la pizarra. Yo creo que lo más importante que ha hecho Lledó es comunicar filosofía, ser capaz de, a legos como nosotros, a estudiantes alborotados, hacerles pensar que pensar no es una cuestión de subrayar, sino de atender, de entender. No es una cuestión de codos, es una cuestión de conversación. Él volvió a decirnos que la filosofía era conversar, es decir, comunicar. Y gracias a la comunicación, él ha mantenido viva su relación con los jóvenes. Y yo creo que es joven también por eso. No hay que amar a lo que enseñas, valga lo que enseñas, sino a quienes enseñas. A amar en ese sentido, sentirte como compañero. Yo me he sentido siempre, en toda mi larga ya carrera universitaria, de la que estoy jubilado, obviamente, me he sentido amigo, y esto, bueno, puede sonar un poco así, no sé cómo, que suene como suene, pero me he sentido amigo de mis alumnos. Hay un texto hermosísimo de Kant, el genial filósofo alemán, que dice que el ser humano, el hombre, es lo que la educación hace de él. Naturalmente que están los genes, etcétera, etcétera. Pero lo que realmente somos es lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado. Y eso no tiene que ver nada con una enseñanza de medio aprendizajoide, de aprendizaje, ¿no? Sino una enseñanza de comunicar sentidos, de comunicar inquietudes, de comunicar crítica. Por eso creo que la educación es, sobre todo en la escuela, es tan importante. Yo he dicho alguna vez que me gustaría, si uno tuviera la suerte, creo, de volver a nacer, que es una utopía absolutamente utópica, pues si volviera a nacer me gustaría ser maestro. Pero maestro de escuela, no maestro así en el sentido universitario, tan pomposo, no, maestro de escuela, para enseñar a los niños a mirar. Hacerse ser humano se hace, yo creo, antes aprendiendo a mirar una naranja, o sentarse al borde de un río, a la orilla de un río, y ver pasar el agua, y mirar, y aprender a mirar un árbol, y aprender a mirar el cielo, que ahora no podemos verlo por la polución lumínica, ¿no? Hay otra beta en los seres humanos, que es la beta de la afectividad, la beta de los sentimientos, la beta de las emociones. O sea, somos palabra por un lado,
Comunicación verbal por un lado, y por otro lado, seres que quieren, seres que aman, o seres que odian, claro, y que aprenden a amar o aprenden a odiar. Hay una de las frases, de los tópicos, que me repugnan. El verbo es fuerte, pero lo digo así porque creo que me repugna. El que dice, no, es que los seres humanos somos así, de flojos, en el fondo somos malos, o bueno, la maldad, el egoísmo. Claro que eso es verdad, pero eso no es el futuro. Eso está porque los seres humanos han tenido que defender su yo, su ser, pero en una sociedad culta, hasta cierto punto. En una sociedad moderna, ahora que se habla del siglo XXI, tenemos necesariamente que cultivar esos otros ideales y de la justicia, del bien, de la belleza, de la bondad, porque no me cabe la menor duda. Los seres humanos aman más que odian. El impulso amoroso, el impulso amistoso, el impulso de la sensibilidad y del cariño hacia los demás es mucho más fuerte que el impulso del odio, que el impulso bélico, que el impulso de la guerra. Aunque estemos rodeados de belicismo, y aunque esto que estoy diciendo sí que puede sonar a utopía, parece, cuando miras la prensa, cuando miras los medios, cuando miras la televisión, escuchas la radio y ves las monstruosidades que hoy, en el 2011 se siguen haciendo, pero eso no puede ser el futuro. Las cosas grandes que se han hecho en la vida se han hecho con un punto de utopía, con un punto de sueño, con un punto de idealismo, con un punto de amor, con un punto de filía, que dirían los griegos, de amistad. Pero claro, para eso tienes que amarte a ti mismo, no desde el punto de vista del egoísmo, sino amar quién eres. Y por lo tanto, para amarte a ti mismo tienes que ser una persona decente, una persona honrada, una persona justa, o por lo menos que luches por eso y que tengas como ideal esa realísima utopía de la justicia, del bien, de la verdad, de la belleza, esos grandes conceptos que han dominado la cultura y que por suerte siguen dominándola. Emilio Lledó es un referente en la filosofía y en la cultura española de los últimos 30 o 40 años. Ha sido una figura fundamental por lo que ha aportado y por lo que ha traído. Trajo lo mejor de lo que había aprendido en Alemania, lo trajo y lo regaló a sus alumnos y a todos sus lectores, y ha aportado una forma de entender y de vivir en la filosofía importante por necesaria. Él es alguien que vive el pensamiento y vive la palabra, y la vive desde un convencimiento y desde una autenticidad digna de ser subrayada. Cuando yo lo conocí, pues los conocimientos que tenía Lledó de las materias que explicaba eran absolutamente deslumbrantes. Emilio Lledó es alguien capaz que recuerda fragmentos completos de Platón en griego, tiene un conocimiento de los clásicos absolutamente deslumbrante, siento que ya desafortunadamente ya queda poca gente en esas condiciones. Pero eso es un poco lo primero que cualquiera ve, ¿no? O sea, lo que él sabía de aquello de lo que hablaba. Pero yo creo que a continuación una segunda cosa que se hace evidente es lo que podríamos llamar el talante genuinamente filosófico que tiene